Llevo una buena temporada sin estar trabajando este carro. De hecho, estoy totalmente desconectado. No sé por dónde lo voy a retomar en este día de hoy. Creo que es el día 16. Y ya os digo, llevo mucho tiempo sin dedicarle nada a este carro. Casi que voy a tener que repasar las instrucciones y ver qué demonios puedo hacer. Pues tal y como lo estoy viendo, aquí ya hay cosas que están muy avanzadas y veo que la maqueta no trae elementos como puedan ser aquí en esta parte de atrás el pico, la pala. No sé si las trae. Creo que no tengo yo recuerdo de haber puesto ninguno, pero sí he visto en fotos. Ah, sí, aquí están, el pico, la pala. Pues no las he puesto todavía. Pues eso podría ser una buena tarea para hoy. Y veis que aquí están el pico y la pala. Y también podríamos empezar a trabajar o pensar en trabajar en ponerle las lonas. Que estas lonas, a pesar de que el vehículo... Bueno, si el vehículo es oscuro, debería hacerle las lonas con masilla clara. Como por ejemplo esta. Es lo que he hecho en el ISU 122. Pero en el ISU 122 me ha dado problemas porque un trocito se me ha partido. Había un voladizo sobre el guardabarro que se me ha partido. Ahí debería yo haber utilizado una masilla verde. Pero es que en este las lonas que van sobre los dos guardabarros no tienen ningún voladizo. Van enrolladas. Lo voy a guardar aquí. Y casi lo que vamos a hacer es verlo sobre el carro. Vamos a verlo aquí en este. Sí. ¡Ey! Que se me ha caído el mantelete. Pues debería poner las herramientas. Sí, la herramienta antes de poner la lona grande que viene aquí. Y luego otras dos lonas en esta parte. Y tengo... ahora mismo se me está despertando la curiosidad por saber para qué demonio era esta pieza. No sé si era para una radio, porque yo tengo el recuerdo de haberme enterado para qué era. Y ahora se me ha vuelto a olvidar. Bueno. Si os ha gustado el vídeo, si os gusta el mundo del modelismo, no os olvidéis darle al me gusta, suscribiros y activar la campanita. Y si me mandáis unas super gracias, prometo gastarme los eurillos en maquetas y veréis cómo las monto. O también podéis convertiros en mecenas del canal pulsando el botón unirme y por menos de lo que cuesta un paquete de pistachos tendréis acceso anticipado a los vídeos y a directos solo para miembros y el acceso a nuestro canal de Telegram donde nos animamos, nos apoyamos y no le tenemos miedo al modelismo. Además estamos haciendo quedadas virtuales y talleres de trabajo. Y si haces una compra superior a 50 euros en Carmina Hobbies tendrás un descuento del 10%. Vais a ser un gran estímulo para este canal. Bueno, pues hasta aquí el día de hoy. Yo empecé con la intención de trabajar las herramientas. Por ejemplo, el hacha, que veis que le he añadido un poquito de plasticar, pues para darle la forma. Quedaba cortita y quedaba demasiado estrecha. Pero a base de mirar en las fotos cómo venían estas herramientas, pues descubrí que a la maqueta le faltaba una cosa. Y era una cosa, pues creo que importante. Aunque tiene poca visibilidad,
creo que es un tema bastante importante. Y es que aquí, en la parte de abajo, tiene que haber una rejilla. Entonces lo que he hecho ha sido poner unos marcos que cuando estén bien secos el próximo día, ahí le pegaré una rejilla. Por aquí tengo sobrantes de otra maqueta, creo que son de una maqueta de Bethesda, bien del T34 o del T90, ahora mismo no recuerdo, pero unas rejillas plásticas. Estas rejillas plásticas yo en un principio no tenía demasiada fe en ellas, pero luego he visto que bueno, que no están tan mal. Entonces con una rejilla de esta le haré esa rejilla que va en esta zona y le haré su pequeño marco. Yo la dificultad que tengo con estas rejillas plásticas es que no se pegan con el pegamento de maquetas, pero lo que sí que podemos hacerlo, y por eso le he hecho el marco, es ponerlas como en un sándwich entre dos plásticos, ¿no? Y con el pegamento, como disuelve el plástico, pues de ese modo mantenerlo fijo. Bien, bueno, pues hasta aquí el día de hoy y ya sabéis que nos vemos maqueteando. Venga, vamos a echar otro ratillo de modelismo. Creo que hoy será el día 17, de todas maneras lo veréis aquí puesto aquí arriba. He retomado este Stuart que ya bastante tiempo parado y la verdad es que bien. La cosa es que no es un vehículo de mi época, no es un vehículo que yo sepa bastante y entonces estoy aprendiendo muchas cosas según lo voy montando. He visto muchas fotos muy chulas de cómo en la parte de atrás rebuscando información sobre cómo van puestas las herramientas. Y ya puesto el otro día me preguntaba que para qué demonios era este elemento de aquí. Y ya lo he visto en una foto, era para poner una antena auxiliar, una antena que sale oblicua. La cosa es que la maqueta trae este hueco de atrás, esta zona de aquí atrás, con un saliente hacia afuera, hueco, completamente hueco, y no trae ninguna pieza para simular la rejilla que va ahí. Rejilla que he visto durante el proceso de búsqueda de fotos para poner las herramientas. Ya el último día terminé poniendo un marco sobre el que voy a poner, y ese es el objetivo de hoy, poner esa rejilla. Utilizaré una rejilla, creo que la tengo por aquí. Bueno, luego la busco y os la muestro. Así que casi que lo mejor que puedo hacer es callarme y ponerme a maquetear. Bueno, creo que el día ha sido productivo. Y bueno, pues voy a desmontar para mostraros lo mejor. Esta torre tengo que por fin cerrarla. Siempre cerrar algo, cerrar una torre, cerrar el casco, es un momento un poco comprometido, pero yo creo que esto ya está pidiendo. Eso puede ser una tarea, si no el próximo día, lo siguiente, porque creo que ya no voy a necesitar acceder más al interior. La cosa es que, como os dije y como mostré el día anterior, hice el marco para poner esta rejilla. La rejilla la he sacado de una maqueta de Bethesda, creo que era de un T34 o del T90, ahora mismo no recuerdo. O sea, una rejilla un poquito vasta, pero que se parece a la que iba ahí. Y como el otro día le hice un marco en la parte de abajo de esta rejilla, no me han gustado en otras ocasiones porque no se pegan con el pegamento de maqueta. Pero si la ponemos entre media de dos plásticos, sí se suele quedar bastante bien sujeta. Y eso es lo que he hecho. Le he hecho un marco, que veis aquí, y luego con perfiles de evergreen en esta parte de 5×5 y en el otro lado hacia adentro, que tiene una especie como de pletina que sale hacia afuera, lo he puesto de 1 milímetro por medio milímetro. Y ahí tendré que poner un par de tornillos y por aquí una escuadrita que hay en esa zona. Pero estoy razonablemente contento con el aspecto que tiene esto, cómo ha cambiado, porque ya os digo que aquí lo que había era simplemente un hueco y ahora pues hay algo un poquito más realista. Bueno, pues estoy razonablemente... Hombre, no es un vehículo
que a mí me emocione, ¿eh? El Stuart se me sale totalmente de mi zona de interés y de la época que a mí me gusta, pero... Uy, corcho, ¿qué habrá sido eso? Pero bueno, estoy razonablemente emocionado porque esto vuelve otra vez a fluir. Era algo que el vehículo estaba muy parado, lo miraba yo ahí en la estantería y ahí pasaban los días y no lo retomaba. Bueno, pues ya estoy con él y veo que voy a tope, ¿vale? Bien, pues hasta aquí el día de hoy. Ya sabéis lo que decimos, que aquí no le tenemos miedo al modelismo y nos vemos maqueteando. Bueno, vamos a echar otro ratillo de modelismo. No recuerdo exactamente el día, pero bueno, lo veréis aquí arriba grabado. Sobre impreso. Cosas que me gustaría hacer hoy. Completar esta zona. Ya lo habéis visto, el mantelete ha salido volando. Pegar los elementos de la torre, que no sé por qué sigue, no lo he pegado, sigue sin estar pegado. Sería otra cosa que sería objetivo para hoy. Y a ver si puedo avanzar el tema de las herramientas que vienen por aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues ese es el proyecto para hoy, así que lo mejor es que me calle y me ponga a maquetear. Bueno, ya lo he visto. Es el día 18 y hasta aquí ha llegado. ¿Qué he hecho hoy? Bueno, por fin he pegado y he cerrado la torre. Siempre lo que implica cerrar es complicado, sobre todo si sospechamos que vamos a tener que volver a acceder al interior. Y en este caso el problema lo ha dado la ametralladora, que yo no me acordaba que no la había puesto. No ajustaba lo suficientemente bien. El pegamento me da la sensación que ha ido al eje del cañón, por eso lo estoy moviendo tanto, para asegurarme que no queda pegado. La ametralladora no estaba demasiado bien detallada, eso sí, le he logrado taladrar el agujero. A lo mejor ahora que está en esta posición fija puedo taladrar un poquito más los agujeros de ventilación del cañón. Bueno, no está muy detallada, tampoco me voy a comer mucho la cabeza por ese tema. Pero ponerla ha sido complicado, no quedaba alineada con el cañón, ni en la horizontal ni en el lateral. Luego he pasado a otra zona que también era... Eso me ha consumido muchísimo tiempo. En esta otra también me ha consumido bastante tiempo la tontería de situar estos dos tornillos. No sé por qué, hoy no tenía el día. Y poner estas especies de escuadras en las esquinitas, que se ven bastante claramente en la foto del vehículo que está en el Patriot Park. Y con eso lo que he logrado hacer el día de hoy. A ver si, no creo, sería demasiado bonito para ser cierto que en este episodio de hoy lo dejase terminado. Pero, quién sabe, podría ser. A lo mejor resulta que en vez de 5 sesiones hago este vídeo de 7, o a lo mejor en 4, no lo sé. Bueno, pues lo dejamos aquí y nos vemos maqueteando. Vamos a por el día 19. No creo yo que me dé tiempo a terminar este en 2 sesiones más. ¿Qué tengo previsto para hoy? Pues lo que llevo tanto tiempo anunciando. Poner por fin las herramientas en la parte de atrás, en toda esta zona. Me gustaría terminar eso y ya dejar cerrado el casco. Ya sabemos que dejar cerrado el casco es una tarea siempre tensa. Y después de eso, pues poner lonas y poner alguna cosilla que todavía falta por ahí, porque aquí están los agujeros para ponerlo. Pero bueno, no creo que me dé tiempo a hacer eso hoy, así que casi lo mejor es que me calle y me ponga a maquetear. Bueno, hasta aquí el día de hoy. Me he dedicado sobre todo a hacer las herramientas aquí en la parte de atrás. Mucha correíta, le he añadido este pico, a pesar de que el pico viene en 2 partes. Me ha parecido curioso, me ha parecido interesante añadirle otro pico más, sacado de un sobrante de dragón, también un pico norteamericano. Las correítas hechas con tira de estaño,
y las hebillas hechas con hilo de plomo. Había por ahí una maza que venía en la maqueta y que iba a ser un sobrante. Esa maza la he limpiado quitándole las abrazaderas que traía y quería ponerla detrás, pero creo que sería una exageración meter más cosas ahí cogidas con correas, ¿no? Y probablemente las ponga cuando ponga las lonas. Y también veis, bueno, creo que ya os lo he comentado, hay un par de ametralladoras del 30 sacadas de la misma maqueta de dragón y probablemente una de ellas vaya en el frontal del carro. Bueno, pues lo dicho, hasta aquí el día de hoy y nos vemos maqueteando. Bueno, vamos por el día 20. Del último día para acá, entre medias he hecho alguna cosa. Como por ejemplo pintar con el spray gris de Mr. Surfacer las herramientas para ver qué tal quedan. Como veis, todavía no he cerrado el casco, me faltaría tratar el tema de la ametralladora. Aquí tengo apartadas unas ametralladoras de sobrante de dragón. Y yo creo que lo que voy a hacer hoy es que llevo varios días muy despistado de esta maqueta por culpa de otros proyectos que están entre medias. Os ruego encarecidamente que si no nos queremos volver locos con este hobby, tenemos que seguir una línea recta. Tenemos que coger un modelo y no soltarlo hasta que lo terminemos. Yo llevo demasiados modelos a la vez. Por suerte los vídeos me obligan a seguir una línea, pero si no estaría totalmente despistado. Bueno, lo dicho. A ver si hoy, en este día 20, con el que terminamos un capítulo, hago lonas, por lo menos, o bien esta de aquí, que estaría muy bien, o hacer alguna de los guardabarros. Porque tengo la idea de poner tanto aquí como aquí lonas, y con esas lonas quizás alguna herramienta. Bueno, pues mejor me callo y me pongo a maquetear. Pues hasta aquí el día de hoy. Es muy evidente el resultado, ¿verdad? He hecho con una masilla epoxi, la de Tamiya, la tipo rápido, Quick Tipe. Que no se vaya a caer esta pieza que es muy frágil, que está hecha con la impresora 3D. He hecho esta lona y veis que todavía tiene las cinchas, las correas con las que va sujeta, están todavía sin colocar en su sitio. Además me he dado cuenta que este mazo que he puesto aquí dentro del... como puesto apretado contra la lona, veis que tiene una marca de molde. Sospecho que podré sacarlo de la masilla cuando esté bien seca y lijar los dos extremos para que no tenga ninguna de esas marcas. Y lo dicho, cuando esté bien seca la masilla, pegaré las cinchas. Supongo yo que lo lógico es que la cincha esta, que es más larga, vaya primero y luego las otras laterales vayan después. Uy, tengo que tener cuidado porque esto, como lo fuerce mucho, se parte. Veis que están hechas las correas con lámina de estaño que he cortado. Todo esto lo hice en un directo para mecenas, sí que está grabado. Si alguno tiene interés de verlo con más detenimiento, pues bastará con que se haga mecenas y vea alguno de los directos guerrilla que hago sin avisar. Y en este caso, pues dedicado a estas lonas. Hoy termina episodio, no está terminado. Veis incluso que únicamente os estoy mostrando la parte de arriba del Stuart. No está cerrado. En siguientes vídeos tendré que terminar las lonas estas dos de aquí, poner la ametralladora, algún detallito más cerrado, y seguiré en estas series de vídeos pintando el Stuart. No voy a parar, aunque estáis viendo que está habiendo mucha distancia entre un vídeo y el siguiente, pero mi idea es seguir con esta serie y ir haciendo lo mismo con la pintura, mostrando sesión a sesión cómo va avanzando la pintura. Bueno, pues hasta aquí el día de hoy y este episodio,
Y ya sabéis que nos vemos maqueteando. Y no puedo terminar sin mencionar a mis mecenas, que son pocos pero son los mejores. Si te haces mecenas tendrás acceso anticipado a mis vídeos, directos exclusivos y el acceso a nuestro canal de Telegram, donde nos animamos, nos apoyamos y no le tenemos miedo al modelismo. Además, estamos haciendo quedadas virtuales y talleres de trabajo. Y si haces una compra superior a 50 euros en Carmina Hobbies, tendrás un descuento del 10%.